Ok, pues buenos días tengan todos ustedes. Hoy es viernes, el día de hoy tenemos un programa más de mitología fiscal. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de estas soluciones que nosotros necesitamos de acuerdo a la problemática que se está presentando, los nuevos puntos a cubrir. Bueno, no que tengamos que adicionar algo al REPSE, sino más bien los problemas que ahora están surgiendo. Hay que finalmente que darle solución para los que tengan la necesidad de contar con este registro por el motivo que sea, y precisamente uno de los puntos es, ¿por qué tengo que tener ese registro cuando a lo mejor ni siquiera estoy obligado? Cuando a lo mejor por alguna razón incluso puedo estar impedido de tener ese registro, pero alguien me lo está exigiendo, un cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el cúmulo de problemas que se están suscitando actualmente, y vamos a tratar de platicar un poco acerca de ese punto. Primero que nada, no podemos, no podemos olvidarnos de la razón de esta reforma laboral. ¿Qué fue lo que nos llevó a esta modificación a la Ley Federal del Trabajo y consecuentemente leyes correlativas? Algunos dicen, es que esto es una reforma recaudatoria. No es recaudatoria, no lo es porque en sí lo que se buscaba o lo que se busca todavía es reivindicar los derechos de los trabajadores, ¿sí? La campaña presidencial del hoy presidente López Obrador versó, además de otras cosas, ya saben, el que hablaba del castigo a los expresidentes, encarcelamiento y todo esto, la consulta que recientemente hubo, pero uno de los puntos medulares era que el outsourcing desapareciera. Como tal, no lo pueden desaparecer porque el outsourcing no solamente es subcontratación de personal. También hay la contratación y prestación o suministro de personal de los trabajadores de la empresa de outsourcing a sus clientes. Entonces, no todo es netamente mercantil. Esta parte laboral, de hecho, en algún momento, cuando este negocio de la subcontratación creció, esas empresas de outsourcing tenían en su mayor parte un negocio, pues más bien de prestación de servicios de personal, más que de otros, por ejemplo, de asesoría, de, no sé, mantenimiento, vigilancia y demás. ¿Ok? Eso de suministro de personal fue el que se dio como un negocio mucho más rentable para aquellas personas. Pero esto no tuvo el efecto que se pensaba en años anteriores. Cuando en su momento se quiso regular este problema del outsourcing, se hizo primero en la reforma en el 2012, al reconocer el acto, este concepto de suministros de personal, la subcontratación, ¿sí? No quería decir que el outsourcing se fuera a desaparecer. Más bien esa parte de ese outsourcing, que es subcontratación, es lo que se iba a regular. El problema es que no, los que ya estaban prestando este servicio estaban reacios, estaban negados a dejar de ganar un ingreso de esa parte. Entonces, se brincaron muchas cosas. Una de ellas es esta. La relación de trabajo siempre estuvo presente en la Ley Federal del Trabajo, no importando en qué año se suscitaran las reformas. Esto no ha tenido modificaciones. Y sabemos que una relación de trabajo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sucede cuando una persona física, necesariamente persona física, presta un servicio personal subordinado a otra llamada un patrón, que a cambio de esa subordinación le otorga una remuneración económica. Y hay lo del contrato de trabajo y demás. Pero al final de cuentas, esto no debió modificarse porque era una ley que necesitábamos para que se definiera en qué momento una persona que está al mando de otra genera con esa relación una relación laboral. ¿Sí? En este caso,
se quedó como un concepto adicional en la reforma en el 2012 a lo que se llamaba o que se llama también subcontratación. Después, en el 2019, hubo otras modificaciones, otro intento por regularlo, pero con el mismo resultado, ¿sí? Los que ya estaban prestando este servicio no estaban de acuerdo, no estaban dispuestos a dejar de obtener ganancias de un negocio tan lucrativo. Y la ley se adiciona en el artículo 5 algunos de los conceptos no permitidos en los contratos de trabajo. Y dice aquí, lo que nos ha permitido, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. ¿A qué nos llevaba esto? Esto era con la intención de que no se contratara al personal con distintos conceptos, distintas modalidades, de tal forma de que no se revelara que en realidad era una relación de trabajo entre una persona y otra, buscando a lo mejor una tercera figura, buscando entonces que alguien no reconociera ese derecho de los trabajadores. ¿Sí? Después vino otra fracción que es registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Y en consecuencia también del anterior, cuando un trabajador se le da de alta ante el Seguro Social con una cantidad mínima y lo demás por varios conceptos, ahorita no es el punto, pues esto precisamente eran de esos puntos que ya estaban antes de esta reforma de abril del 2021, ¿sí? Entonces, en el 2012 se reconoce el concepto de subcontratación, sin embargo, no se obedeció al 100%. En el 2019 bueno, al menos se intentó que en la ley se estipulara esos conceptos que no deberían existir, ¿sí? Esas prácticas que no permitían o que no se deberían permitir porque la ley ya estaba hecha. Encubrir una relación laboral, es decir, buscar algunos mecanismos y el otro, que te registres a tu trabajador con un salario menor al que realmente obtiene. Y había justificaciones, les decían, pues es que mira, aquí está la empresa, se va a reconocer al trabajador con un sueldo de 5,000 pesos y ya está. Lo demás se lo vamos a pagar por otros conceptos. O sea, no nos pueden decir que estamos simulando, porque en realidad la empresa que lo contrata lo reconoce con esos salarios. Por ejemplo, si tiene 15,000 pesos, por decir así. Una empresa lo contrata por 5,000, que es la de outsourcing, y lo demás, los otros 10,000 se lo pagan por distintos conceptos, pero incluso con otra razón social, otra empresa. Entonces, simulaban esta relación laboral y además encubrían esta remuneración. Lo que realmente obtenía el trabajador eran 15,000 pesos, pero no lo revelaban. Entonces, ponían una parte, esa pequeña cantidad en 5,000 y decían, es que eso se está reconociendo. La empresa lo está contratando por 5,000 pesos y es con lo que se está dando de alta. Que lo demás se lo paguen por otra empresa, bueno, ese no es asunto nuestro, pero en realidad es un mecanismo que ya se hacía. ¿Sí? Esto no tenía nada que ver con lo que realmente tenían como intención para regular las relaciones de trabajo. Ahora bien, sabiendo que no había otra manera, que no había manera de controlarlo, optaron por las autoridades, cortar de tajo, ¿sí? Ahora, no solamente voy a eliminar esta práctica, la voy a regular. ¿De qué manera? Primero, lo que es subcontratación lo voy a impedir. Va a estar completamente prohibido. ¿Y qué voy a lograr con eso? Pues que todas las empresas que se hayan alineado o no van a dejar de trabajar, pero se les va a permitir a ciertas empresas bajo ciertas condiciones. Aquí, de hecho, yo tengo esa idea. Si ya había una estadística, porque en base a esa estadística la autoridad justificó que era necesaria regular esa práctica de subcontratación. Primero que nada, si de un 100% de empresas, de patrones, a lo mejor un 80% absorbían a los trabajadores bajo distintos mecanismos, es decir, el trabajador reconocido en el seguro social de un 100%, el 80% están bajo un mecanismo de outsourcing.
¿sí? De distintas maneras. Ya sea que cumplieras o no, pero no estaban por nómina. Entonces, la autoridad en automático decía, ok, esos que están en outsourcing deberían estar en una nómina de la empresa que los contrata, pero no siempre era una empresa que contrataba al personal, a lo mejor era un servicio legal, donde yo empresa entro no sé, a ofrecerte servicios y te digo, ¿sabes qué? Te suministro el personal que yo tengo, yo soy el patrón, solamente te van a hacer, los vas a estar empleando para lo que tú necesites, pero no había un disfraz de relación laboral. Se reconoce incluso el ingreso se les pagaba como se habían contratado. Si yo te ofrezco 15,000, 20,000 pesos, son los mismos que te voy a pagar. Había empresas que estaban trabajando legalmente, sin ningún problema, sin ningún mecanismo de planeación. El problema es que la autoridad, si dice de ese 80% de un total del 100 trabajan en outsourcing, deberían haber revisado cuáles o en qué cantidad ese 80% no cumple con la relación laboral y los derechos de los trabajadores. Ahí sí, a lo mejor una cantidad mínima, a lo mejor de un 80%. Ahora bien, ese 80%, un 20 o un 25%, cumplían con todo. No tenían una planeación de tomar una base de ingresos menor al que realmente le correspondía o le que pagaban al trabajador, o cambiando el concepto de la relación laboral con alguien que absorbía esa relación laboral. No lo tenían. No todas las empresas hacen estas prácticas. Entonces, aquí, desgraciadamente, al no haber un análisis completo, decidieron cortar parejo, de tajo, todos, todos, todos. Primero, quito a todos. Y después, ahora sí, los que puedan continuar con esta labor, ¿quiénes son? Primero, la ley dice, voy a eliminar. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es lo que siempre ha existido. Pero dice también la ley, esto fue el artículo 12. Después me dice la ley que se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Es decir, el concepto cambia. Ya no es subcontratación, ahora es subcontratación de servicios especializados o subcontratación de obra especializada. Ahora, todas estas palabras es un solo concepto. Ese es el que está permitido. Entonces, decían, si tú tienes servicios especializados, es decir, los que tú desempeñas, que no desarrolla la empresa al que vas a ofrecerle el servicio, te permito que sigas trabajando. Incluso las actividades que tú desempeñes no pueden ser las mismas que desempeña la empresa que te va a contratar. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo, una simulación de la relación laboral. Entonces, de esta manera, absorben todo el control. ¿Sí? Entonces, pues es más fácil quitarlo todo y volver a empezar que regular o obligar a los que ya estaban, porque nunca lo hicieron. Hicieron modificaciones a la ley, pero nunca la obedecieron. Entonces, viendo que esta no es la solución, ¿qué es lo que hacen? Hacer otro tipo de operación. Es decir, ahora te quito absolutamente todo. Tú ya no vas a estar trabajando, ya no te voy a permitir que estés laborando si primero no te regularizas. Aquí es donde viene todo este problema que actualmente tenemos. Dice aquí la ley, se permite subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Ya dijimos, eso sí se va a permitir. Y dice que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Es aquí donde incluso tenemos un problema, ahí ha habido aclaraciones con respecto a el trabajo de construcción, ¿sí? Las cámaras, las empresas han dicho, en este caso de las empresas de construcción, no necesitan el registro. Ahora bien, el detalle es, ¿por qué no lo necesitan? Solamente cuando no tengan, y esto es en general porque la ley no hace distinciones, todo aquel que suministre personal, y dice aquí,
que no formen parte del objeto social ni de las actividades económicas. Estos sí pueden continuar trabajando, pueden seguir operando. Dice aquí, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Es quienes proporcionen los servicios de subcontratación, o sea, subcontratación de servicios especializados, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo. Para obtener el registro deben acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, y este deberá renovarse cada 3 años. ¿Ok? Entonces aquí, primero que nada, ya sabemos que me va a permitir que la subcontratación de servicios especializados pueda seguir operando. Ahora bien, si yo suministro personal a la empresa y quiero seguir con este trabajo, necesito registrarme. Si no, ya no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque en esos casos, la empresa, si te está contratando para que tú lo suministres personal, pero si tienen el mismo objeto social o las mismas actividades, esto fue, sin lugar a dudas, una simulación. Y generalmente esto surgió en su momento, cuando la empresa de contratación, subcontratación, llegaba y les decía, pásame tu nómina, ¿sí? Toda tu nómina y yo absorbo la relación laboral. Tú ya no tienes de qué preocuparte, tú dedícate a lo tuyo, que es trabajar, producir y demás. Genera utilidades. La cuestión laboral yo la absorbo, yo la manejo, yo la trabajo. Si te demandan laboralmente, yo soy el responsable, tú no. ¿Ok? Se la creyeron y lo hicieron así. Traspasan su nómina a la empresa de subcontratación. Aquí el detalle es que lo que les mencionaba del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la relación laboral siempre ha existido y nada de esto lo cambió, porque es la cuestión práctica. Y después, años después, reforma al artículo 10, al 5 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 14 y 15. Primero, disfrazar la relación laboral con cualquier figura, como esta. Y la otra, que contrates al trabajar con un salario menor al que realmente percibe. Entonces, estas prácticas ya estaban prohibidas, pero nunca le hicieron caso. Por eso fue que ahora la autoridad dice, ¿sabes qué? Tuve maneras de regularlo, pero el patrón no lo está aceptando. ¿Qué voy a hacer? Me quito de problemas. Todos los que ofrezcan el servicio de subcontratación quedarán prohibidos. No van a poder trabajar. Sin embargo, para reconocer a aquellos que en su momento todo lo estuvieron haciendo bien, que tenían una relación laboral reconocida y no tenían problemas con los salarios y demás, a eso les voy a permitir trabajar. ¿De qué manera? Que justifiquen que la actividad que ellos están vendiéndole al cliente es una distinta que la que él necesita, ¿sí? Porque él lo que necesita son trabajadores, pero si esos trabajadores van a desarrollar las mismas actividades que yo le puedo vender, entonces no le puedo prestar ese servicio porque es una simulación. Para que sea justificado, es algo que él lo necesita, pero está justificado porque no es algo para lo cual su empresa fue creada. Por eso es que tenemos servicios de subcontratación por vigilancia, por mantenimiento, por asesoría de tecnologías de la información, ese tipo de labores donde la empresa que proporciona al personal se lo suministra para que desempeñe esas labores que la empresa cliente no está dispuesta a realizar, porque sí lo puede hacer, o sea, no está impedido que, por ejemplo, si yo quisiera contratar un servicio de vigilancia, pues también yo lo haga directamente con el personal, es decir, yo contrate vigilantes, lo puedo hacer. Obviamente hay requisitos, hay licencias, permisos y demás, pero lo puedo hacer. Si cumplo con todo, lo puedo hacer. Ahí no hay ningún problema. Pero precisamente para evitarme este problema de los costos, el problema de los permisos, licencias, trámites y demás, pues mejor contrato a alguien que ya lo desempeña. Mi empresa, por ejemplo, no sé, se dedica a la publicidad, por decir así. Entonces, yo no soy experto en seguridad, en vigilancia y nada. ¿Qué es lo que hago? Contrato una empresa
que sea especialista, que es lo suyo, ¿no? La seguridad. Entonces, yo justificadamente puedo contratar ese servicio. Es outsourcing, sí. Es subcontratación, sí. De personal, sí. Pero justificado porque es un servicio que yo no desempeño, pero no porque no quiera, sino porque yo no estoy hecho para eso. Por ejemplo, si mi empresa es de vigilancia, ahora sí, una empresa de seguridad, yo no puedo contratar a otra empresa de vigilancia. ¿Por qué? Pues porque esto estaría haciendo una simulación, traspasar las actividades que yo ya tengo que desempeñar a otra. ¿Para qué? Para que no reconozca una relación laboral, cuando en realidad son las labores para las cuales yo creé mi empresa. Si yo abrí una empresa de vigilancia, pues obviamente ofrezco servicios de vigilancia. Entonces, consecuentemente, yo no puedo buscar una empresa de vigilancia para que me dé ese servicio a mí. ¿Por qué? Pues porque precisamente para eso abrí esa empresa. ¿Ok? Ahora bien, hay algo que también está prohibido. Ahorita no tiene mucho, pues, poco más de un mes, menos de un mes, unas 3 semanas, leí un artículo en una revista, en el Universal, en un periódico, en el Universal, y ahí venía el encabezado que el insourcing viene a solucionar el problema de outsourcing. Mentira. Mentira, porque quien escribió ese artículo estaba pensando cómo en su momento se creó esa figura. Un grupo corporativo no, no abre ¿cómo se llama? Sus operaciones internas al público en general. Uno, obviamente, sí desarrolla actividades, por eso dije actividades internas, por ejemplo, la nómina, gastos internos, pero los servicios que prestan son para cualquiera que les contrate. Ok, ahora bien, como son un grupo reducido, no sé, 4, 5, 6 empresas, a lo mejor más, pero es un grupo que está vinculado, hay partes relacionadas, hay vínculos en accionistas, en mandos y demás. ¿Ok? Entonces, la solución entre ellos es que no contraten una empresa de outsourcing, sino ellos mismos crean su empresa o la empresa, alguna que ellas tengan, la destinan al control de gastos internos, aunque son empresas. ¿Qué es lo que hacen? Pues una empresa, esa, que sería el insourcing, lleva la nómina, que es el personal que le presta servicios a todas las empresas, que llevan gastos de operación, ¿sí? Trámites, licencias y demás, que van a utilizar las demás empresas, pero las contra una sola. ¿Ok? Entonces, esa empresa de insourcing, al tener al personal, pues obviamente no necesita hacer una maquilación, porque pues obviamente lo que saben que va a ganar la persona, pues una propia empresa lo va a manejar. Lo único que va a cambiar es que, a diferencia del outsourcing, donde se traspasa ese gasto a una empresa y que no haya vínculo para no generar utilidades que se les pueda ir. Aquí lo que hacen es esto: miren, nosotros no estamos desconociendo la relación laboral, solamente que lo estamos mandando a una sola empresa, y obviamente el trabajador reconoce todo su salario y ya. Aquí el detalle es esto. Y las utilidades, pues queda con lo mismo. Las utilidades que les pudieran repartir, las generan las empresas, y la intención es no traspasar esas utilidades para que sí, efectúen más gastos por concepto de la nómina para el personal. Por eso es que se crean estas figuras. Entonces, el insourcing finalmente no soluciona toda esta problemática. En una gran parte sí, pero no completamente. Entonces, la autoridad dice, aquí también están buscando evadir algunas obligaciones, por ejemplo, la PTU, las utilidades de los trabajadores. Entonces, pues esta figura tampoco aplica y se le da exactamente el mismo tratamiento que cualquier otra de subcontratación, con el requisito también igual de que si tú quieres seguir prestando servicios a las demás empresas del grupo corporativo, también tengas que justificar que tu servicio es también de actividades especializadas o de obra especializada. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, este articulista decía que esta figura solucionaba el problema de la subcontratación con el problema que hay ahorita para que se tengan que registrar. No, no es así. Ok, digo, tampoco les voy a decir, busquen ese artículo, porque de hecho está mal. Yo creo que ya alguien ya le debió haber dado la crítica. Y de hecho,
Otro detalle es que el insourcing no es para solucionar el outsourcing. Esto también ya es una figura vieja. Ya tiene años. Los que estén en estos momentos escuchando y que de hecho estén trabajando o que tengan clientes en un grupo corporativo, pues lo saben y saben que esto no es de ahorita, no es de la reforma del 2019 ni de la de 2012, a lo mejor de muchos años antes. Esta figura ya existía porque los grupos corporativos tendían a eso, a crear su propia empresa de servicios. Entonces esto no es nuevo, ¿ok? Detalles como estos son los que alguien escucha y cree que es una manera de solucionarlos. Y eso también nos acarrea otros problemas a los demás contadores. Desgraciadamente es así. ¿Ok? ¿Cómo voy a justificar que mi empresa puede desempeñar estas labores y es una empresa de subcontratación de servicios especializados? Eso me lo dice el acuerdo del 24 de mayo en el artículo octavo. Ahí me dice cuáles son las, eh, los conceptos que me van a ayudar a justificar que mis actividades son servicios especializados. Primero, la capacitación, que mi personal tenga capacitación específica que no la tengan las demás empresas porque la actividad es especial. Certificaciones, que obviamente esa actividad no la tiene cualquiera y tiene tanta especialidad que incluso en algunos casos necesitan una certificación. Permisos o licencias para alguna actividad, para algún acto en especial. Esas condiciones, por ejemplo, las empresas de seguridad, las licencias para portar armas, entonces son importantes, ¿verdad? El equipamiento, el, los implementos que yo necesito, ya independientemente de qué tipo de empresa sea, eso sí es necesario cumplirlo, porque con eso también nosotros cum- cumplimos con esta parte de comprobar que mis servicios son especializados. El equipo que yo utilizo no lo utiliza cualquiera. Por lo tanto, esas actividades que yo le voy a prestar a mis clientes, él no las tiene. Yo sí. Por eso está justificado. Tecnología, igual. Si vuelvo al ejemplo de la seguridad, si necesitan tecnología más avanzada para cubrir con este problema de seguridad, no sé, vigilancia, identificación de personas que acceden a las empresas, ese tipo de cosas, esa tecnología, cuando es más avanzada, no la tiene cualquiera. Si, por ejemplo, ya operar una cámara de circuito cerrado, pues ya muchas lo tienen en casas particulares también. Entonces, ahora requieren algo más especializado. Por ejemplo, el reconocimiento facial, ocular, el de algún detalle de las facciones. Cuando, por ejemplo, la hora de entrada, en la entrada de las empresas, ponen un marco electrónico y ese marco electrónico identifica a la gente que entra. Entonces, todo tu personal ya debe de estar registrado. Entra, no pasa nada. El arco lo reconoce, no tienen que poner su huella, no tienen que poner el ojo, el dedito, no, lo reconocen facialmente. Ya vieron el arco, ya verificó a esta persona, lo, lo comparó con su base de datos y dicen, esta persona es correcta, pasa. Y así pasa en la gente a la hora de entrada hasta que alguien, no sé, un proveedor llega y a lo mejor va a dejar un cheque, dejar mercancía, lo que sea. Entonces llega y obviamente si no está reconocida en ese marco, con la base de datos que tiene, inmediatamente rechaza, suena la alarmita y dicen, esta persona no es, no tiene de este permiso para acceder. Esa tecnología no lo tienen todas las empresas. Sí, algunas todavía están con el del dedito, el del ojo y así, ¿no? Como muchas empresas lo tienen todavía. Entonces, no es una tecnología tan avanzada. Activos. Activos, en muchos casos, fíjense, es muy importante. Una empresa de subcontratación tiene que tener las características de cualquier otra empresa, como sea, tiene que tener activos. Y los activos, pues obviamente son materiales, económicos, intelectuales, por ejemplo, licencias, patentes, marcas y demás. Entonces, una empresa que no cuenta con eso, con dinero para hacer frente a la nómina, pues obviamente es una empresa que no cumple con los requisitos para que se pueda considerar como prestadora de subcontratación, ¿sí? Capital social
Obviamente, o sea, una empresa que no tiene el suficiente capital no puede operar. Maquinaria también. Si tú quieres que se reconozca que tu personal está especializado en cierto tipo de maquinaria y tú no lo tienes ni siquiera por arrendamiento, pues obviamente no tienes la capacidad suficiente para operar como empresa de subcontratación. Tú tienes que tener los recursos, independientemente de que tu cliente te tenga que pagar por la nómina que tú vas a pagar. Acuérdate que esa obligación es tuya. El otro es responsable solidario, sin embargo, no puedes tomar como esa responsabilidad solidaria como para que tú le dejas esa responsabilidad al cliente. Sí, es el cliente, pero es tu trabajador y la relación laboral es tuya. ¿Sí? De hecho, eso es de lo que se trata, de regular, de controlar que ahora no haya simulaciones, que perfectamente se controle esto de la relación laboral. ¿Ok? Entonces, pues también otros, nivel salarial, rango de riesgos, experiencia, ese tipo de cosas. Entonces, todo esto es importante para verificar y comprobar que la empresa que yo estoy operando efectivamente es especializada, no es general. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué hay problemas para los pagos? ¿Sí? Yo soy, no sé, el cliente de una empresa que me está ofreciendo un servicio de a lo mejor mantenimiento. ¿Sí? Yo le digo, oye, ¿sabes qué? Se me voló el sistema eléctrico, el cableado. Tienes que venir a sustituirlo. ¿Ok? Pero yo te doy la instrucción, tú vienes y lo haces como quieras. Yo te digo, en tal hora yo tengo disponible todo el edificio o todo el piso donde surgió ese problema. ¿Ok? Te doy 2 días o un día para que lo arregles todo. Ok. Vienen, hacen toda su chamba. Cuando me dicen ya terminamos, verifico, está todo correcto. Ok, ahí terminó, me envía su factura, le pago y ya terminó la labor. Eso es una. ¿Me está suministrando personal? No, ellos están trabajando como les convenga, como se acomoden. El chiste es que ellos me tienen que terminar el trabajo para que yo les pueda pagar. La otra opción es que yo les digo, mira, necesito que me mandes a tu personal a que haga toda el mantenimiento. ¿Ok? Pero yo les voy a decir dónde porque tengo problemas no sé, no puedo desocupar al mismo tiempo todo el piso o todo el edificio. Entonces yo les voy a ir diciendo en dónde, pues, a lo mejor van en un piso, terminan, van en el piso de abajo, terminan en una sala, se van a la otra y así, ¿no? Van haciendo toda la supervisión, pruebas de cableado y demás. ¿Están a mi disposición? Sí, porque yo les voy a dar las instrucciones. Incluso en el cuestionario del REPSE, ahí está, si tú les das las instrucciones o el cliente. ¿Ok? Ahora bien, en esta parte, si ellos me suministran personal, ahí sí hay un detalle de subcontratación. Por lo tanto, para que yo le pague, sí necesito que me dé su registro. ¿Por qué? Porque el hecho de que no le pague, fíjense, aquí entre las reformas está esta. Si yo no le, si yo le pago y él no me entrega su registro, no tendrá efectos fiscales. Artículo 15 del código. Dice, no tendrá efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto del objeto social como de la actividad económica preponderante del contratante. Ok, aquí pues nada más, nada más verifico aquí. No es la esfera del trabajo, es obviamente efectos fiscales, le corresponde al Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Ok, bueno, nada más aclaro esto, es el Código Fiscal de la Federación, ahí es donde me va a decir que no tendrán efectos fiscales el que yo haya contratado a alguien, a una empresa, que no tenga su debido registro. Es el 15D, pero es el Código Fiscal de la Federación. Ok, Código Fiscal de la Federación, no es Ley Federal del Trabajo. Ok. Luego dice aquí también, en la ley del IVA, no puedo acreditar el IVA pagado con alguien que me ofrece el servicio de subcontratación y que no tenga el registro. ¿Sí? También aquí es el 4 de la ley del IVA, no puedo acreditar el IVA pagado.
Y para efectos del impuesto sobre la renta, el 27, también aquí no lo tengo, el 27 de la ley del impuesto sobre la renta me dice que como requisito para deducir el pago por servicios de subcontratación es que esta empresa de subcontratación me proporcione su registro, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, por eso estas empresas tomando una actitud muy conservadora, exageradamente, independientemente incluso ya haciendo no haciendo distinciones adecuadas, todos los que les tengan que pagar, les van a requerir ese registro, aun cuando no estés obligado, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema de entendimiento, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo, aquí si me regreso en esta parte, se permite la subcontratación de servicios especializados y todo esto, siempre que el contratista esté registrado. Y luego dice quienes proporcionen los servicios de subcontratación, el 15. Quienes proporcionen los servicios de subcontratación, los demás no. Yo puedo prestar servicios especializados, pero eso no quiere decir que sean servicios de subcontratación. Sí, por ejemplo, el mantenimiento, el cableado y todo eso son servicios especializados, sí lo son. Sin embargo, el hecho de que sea servicio especializado y el hecho de que sí sea un outsourcing, no obliga a que la persona que me preste ese servicio tenga un registro, ¿sí? Esa es otra cosa. El registro es por el servicio de subcontratación de personal, además de lo de la especialización, ¿eh? Cuando tenga ese servicio, cuando me proporcione personal, aquí lo dice la ley, quienes proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro. Los que no, pues no. Pero aquí el detalle es que eso se aplica por excepción. Entonces, las empresas que están exigiendo este registro lo que no están haciendo es leer bien la ley, no les están dando la asesoría adecuada o lo que están haciendo es tomarlo de manera muy conservador. Y a lo mejor el contador o el abogado o el asesor que les esté diciendo, lo que les dicen es, mira, tú quítate de problemas, pide el registro a todos. Y condición, si no me lo das, no te pago. Ese es el verdadero problema actualmente. ¿Por qué? Porque no todos tienen la obligación. Incluso hay gente que no tiene ni personal y puede prestarme el servicio, sí, porque a lo mejor el que desempeña esas labores de mantenimiento es el mismo dueño de la empresa y él mismo da atención personalizada, él mismo va a las empresas, hace su trabajo y ya no contrata personal. ¿Cómo va a tener un registro si no tiene personal? Porque otra cosa, en el REPSE, tú tienes que tener, el REPSE es funcional, en el sentido de que tú ya debes de estar listo para desarrollar esas actividades, servicios de personal. Entonces, si tú intentas obtener un registro y no tienes personal, porque nada más tú trabajas ahí, es tu empresa, pues no vas a tener un registro. ¿Por qué? Pues porque no tienes personal, no tienes cuotas pagadas, no tienes una relación laboral reconocida. Por lo tanto, no tienes un registro. Pero no tienes un registro porque no estás obligado, si no prestas este servicio de subcontratación, no estás obligado a obtener ese registro. Entonces, eso también lo deben de entender las empresas que contratan a estos prestadores de servicios. Si no tienen personal o no me suministran a ese personal a mi disposición, entonces no tienen la obligación de registrarse. Eso es algo que deben de entender, ¿ok? Aquí los detalles son, y estos son los generales. Mis clientes me exigen el registro en el REPSE, pero mis trabajadores no están a su disposición. ¿Cómo le explico? Ok, aquí. Ya entendemos que no hay obligación, ¿verdad? Tengo trabajadores, pero no te los suministro, no te los pongo a tu disposición. ¿Qué tengo que hacer para que tú lo entiendas? Primero que nada, me voy a tener que fundamentar en el artículo 12 para exceptuar las labores que yo no desempeño, ¿ok? Entonces, yo te desempeño labores de subcontratación, no. ¿Por qué? Porque no te suministro personal, ¿ok? El personal que trabaja en tu empresa incluso es mío. Tú no le das instrucciones, yo le doy las instrucciones, yo le doy las órdenes, trabajan para mí, ¿ok? Luego dice aquí,
Se permite cuando los servicios sean especializados o sean obra especializada y cumplo con ciertos requisitos, ¿ok? Pero ahora bien, yo estoy obligado a registrarme. Nuevamente el punto aquí. Si yo no suministro personal como subcontratación, no estoy obligado. Están obligados quienes tengan trabajadores y los pongan a disposición del cliente. Esos sí están obligados. Yo no. Entonces, artículo 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. En eso me tengo que fundamentar, hacer un escrito y mandárselo al cliente. ¿Ok? Al personal de la empresa que me tiene que pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está obligando a que obtenga un registro que yo ni necesito, que no tengo la intención de obtener y que yo incluso no estoy con la idea de proporcionar a mi personal al cliente a su disposición. No, no lo voy a hacer. Por lo tanto, yo no tengo la obligación de registrarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues darle a la empresa, al cliente que me lo está solicitando, una justificación fundamentada en esos artículos. Primero que nada, no proporciono suministros de personal. Segundo, el personal que yo tengo no está a tu disposición. Tercero, al no proporcionar servicios de personal y ponerlos a disposición del cliente, artículo 15, no estoy obligado a registrarme. ¿Ok? Esa sería la justificación, mandárselo por escrito, de preferencia en una hoja membretada de tu empresa o tuya como persona física, se lo entregas y que ellos lo analicen. Ellos deben de tener sus propios contadores, sus propios abogados o quienes les lleve la asesoría, ¿ok? Pero ellos de esa forma van a entender cuándo, en qué momento, porque a lo mejor el área de cuentas por pagar, lo único que les dicen, mira, esos son los nuevos requisitos para el pago. Y entre ellos les pusieron que tengan que tener su registro. Pues la persona a lo mejor no es especialista, solamente recibe la orden de pago, programa y ya manda el pago. Y él no se pone a revisar estos fundamentos. A él le dicen lo que tiene que cumplir y no sabe en qué momento hay excepciones a la regla. Entonces, le mandan esos requisitos, algunos procederán, porque a lo mejor puede que sí tenga algunos proveedores que le suministren personal. Y a lo mejor en ese caso es justificado, te entrega su registro, tú dices, ah, bueno, o el folio del trámite que ya realizó, está bien, ya está todo listo, pago y ya, sin ningún problema. Sin embargo, habrá proveedores que no suministren personal y a lo mejor esta persona de cuentas por pagar no lo sabe o no lo entiende como tal. Entonces, no entiende que en estos casos hay una excepción a la regla y no puede obligarlos a que se registren ante el REPSE, porque además de registrarse, hay obligaciones que a partir de entonces hay que cumplir, ¿eh? Información cuatrimestral y todo esto. Entonces, hay que tener mucho en cuenta y hay que justificarlo perfectamente a estos clientes para que no tengan problemas en pagarme. De ellos deben de entender la situación. No están obligados todos y es lo que ellos tienen que entender. Han transcurrido los 20 días hábiles para que la autoridad me responda, pero aún no tengo respuesta. Ahora bien, nosotros sabemos que en esos casos, cuando la autoridad ya sobrepasa esos 20 días hábiles que tenía para darme respuesta. ¿Qué es lo que procede ahí? Que el patrón requiera a la autoridad la respuesta para que en un lapso de 3 días hábiles la autoridad ahora sí conteste. Y de no dar respuesta en esos 3 días hábiles, se aplica lo que nosotros llamaríamos afirmativa ficta. Lo contrario al que menciona el código en la negativa ficta. Aquí sucede lo contrario. De no me respondes, donde no responderme, yo debo entender que me considero registrado. Pero aquí el problema es esto. ¿Cómo puedo requerir a la contestación? ¿Cuál es el medio adecuado? En teoría, el mismo programa REPSE, porque ahí está mi trámite, ahí está el número de folio, ahí debería tener la instrucción para que yo le diga a la autoridad, ya transcurrieron los 20 días, requiero tu respuesta, ¿ok? No está. No hay, no hay, o al menos todavía no está habilitada la instrucción para que el mismo REPSE
le permita al patrón requerir a la autoridad para que le dé respuesta. ¿Sí? Ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues por el momento, este sería el canal adecuado. Otro sería el correo electrónico. Nosotros adjuntamos un correo electrónico. El problema es que ese es para que nosotros recibamos información. Necesitamos el correo electrónico de la autoridad para que ellos entiendan que estamos requiriendo la respuesta que no nos ha entregado, pero no la hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues esperar. Desgraciadamente, esperar a que el problema lo solucione la autoridad, dándole aviso a través de los distintos canales de comunicación que no son los mismos para solucionar el REPSE, ¿sí? Le puedo avisar, oye, ya dame contestación, pero no es el canal adecuado, ¿ok? Entonces sí, necesitamos que la autoridad actualice o habilite en el REPSE, en el portal, esa instrucción para que el patrón, una vez que haya transcurrido esos 20 días hábiles que tiene la autoridad, le requiera a la Secretaría del Trabajo para que le dé respuesta, ¿ok? En estos momentos todavía no la hay. Otra pregunta, sabiendo que no tengo obligación, ¿hay algún documento que emita la Secretaría del Trabajo para liberarme del registro? Eso es muchos lo están preguntando. No la hay. La autoridad no tiene esas funciones de emitir una constancia o una carta de excepción donde diga este contribuyente o este patrón no tiene la obligación de registrarse ante el REPSE para todos los efectos a que haya lugar. Ok, no hay como tal esa carta, no lo emiten. Sí, entonces, incluso es como pedir una carta de no adeudos, no la hay. Sí, en estos casos, tampoco, lo único que podemos hacer es que nosotros entreguemos un fundamento, una explicación, como les menciono, o sea, una carta dirigida a la, no sé, al área laboral y de cuentas por pagar o tesorería, dependiendo de la empresa, para que ellos entiendan, nosotros le damos el escrito diciéndoles que en base al artículo 12 al 15 de la Ley Federal del Trabajo, mi empresa, primero que nada, no proporciona servicios de subcontratación. Segunda, sí proporciona servicios especializados. Tercero, no proporciona servicios de subcontratación de servicios especializadas. Y cuarta, pues que al no suministrar personal y no ponerlos a disposición de ustedes como cliente, no hay obligación de registrarnos ante el REPSE, el que controla la Secretaría del Trabajo y demás. ¿Ok? En esos términos, bajo esos fundamentos, y bueno, y con eso ustedes le dan aviso al proveedor, al cliente, perdón, para que no tengan problemas en que les pague la factura que ustedes le están enviando, ¿sí? Porque no están suministrando personal. Si lo estuvieran haciendo, no tienen justificación, no tienen dispensa, tienen que registrarse ante el REPSE. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta que tengan aquí con respecto a estos. Es que estos problemas, estas preguntas son muy frecuentes entre los mismos patrones. Aquí, Toño, José Antonio Mendoza, sí, efectivamente, Toño nos hace un comentario aquí. La contratante les exige el REPSE si no les dan el contrato. Y si no les dan el contrato, desgraciadamente este, aquí tenemos esas preguntas similares, ¿sí? Mis clientes me lo exigen, ¿yo qué hago? Primero que nada, y en relación con esta tercera pregunta, si no tengo la obligación, la autoridad me puede dar algún documento una carta de excepción, no la hay, ¿sí? Entonces, en este caso, primera solución, se lo mando por escrito, hoja membretada, en los términos del artículo 12 al 15 de la Ley Federal del Trabajo, yo justifico cuál es mi actividad y por qué no estoy obligado a registrarme. Ok, primero, espero la respuesta del cliente. Si en la respuesta del cliente me ignora y me dice, no, eso es política de la empresa y pues ni modo, si no me entregas tu registro, no te pago o no te vuelvo a dar, no te renuevo el contrato. Ojo aquí, si ya tenían el contrato, bueno, acuden a esas instancias legales con un abogado de tipo mercantil que les lleve este asunto porque finalmente esta empresa los tiene que obligar a cumplir los contratos y ahí están las cláusulas. ¿Ok? Y esas cláusulas obviamente no incluyen, porque esto es nuevo, el REPSE.
¿sí? Algo que les cambie la situación no está ahí. Por eso es que ustedes los pueden tomar en cuenta. ¿Para qué? Pues para que los obliguen a cumplir el contrato. Ahora bien, si ustedes quieren llevar esto en buenos términos, analicen. Analicen la conveniencia. Tiene toda la razón Toño, pero ustedes también deciden. ¿Qué deciden? Uno, si a pesar de no estar obligado para mantener el contrato y seguir obteniendo el recurso, me registro en el REPSE. Ok. Consecuencias, pues consecuencias como tal no las hay propiamente, pero sí hay obligaciones, porque ahora hay que emitir obligaciones informativas, lo de lavado de dinero, la informativa ante el IMSS, ante el Infonavit. Entonces, pues ya hay obligaciones nuevas que ahora voy a tener que cumplir. Ahora bien, pues voy a tener que reconocer un trabajador, al menos uno. Puede que yo tenga 20, 30 trabajadores y no los pongo a disposición del cliente. Ok, no hay problema, pero ya los tengo. Solamente elijo al menos uno con un CFDI de nómina y todo de este trabajador y lo doy, lo registro ahí. Lo tomo en el REPSE y ese va a ser el único trabajador que yo tenga para subcontratación, solamente para justificar este registro que no lo necesito, ni lo quiero, ni nada, pero mis clientes me lo están exigiendo. Ok, esa es la decisión. Lo hago, ahí está, con todo y las consecuencias que esto arroje, las obligaciones nuevas que hay que cumplir. Ahora, entregar información. Ahora, la otra es, yo decido no trabajar con él. ¿Ok? Digo, está bien, es todo correcto, son tus políticas, pero yo no estoy dispuesto a obtener un registro que no necesito, que no quiero, no quiero que después me tengan así como que localizado para que después me estén revisando, porque acuérdense que la autoridad ya puede revisar, ¿eh? Nos quitan a nosotros la facultad de verificar que cuenten con los recursos y que estén cumpliendo la empresa de outsourcing. Ahora la autoridad va a ir a revisar. Por lo tanto, tengo que estar preparado para posibles revisiones de las autoridades en materia laboral, para verificar que sigo cumpliendo con mis obligaciones que derivan de este REPSE. ¿Ok? Entonces, si yo no quiero cumplir con todo eso, le digo, está bien, mira, no hay problema. Finiquitamos el contrato y termina aquí nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, pues son esas tres salidas. La primera, obligarlos a cumplir el contrato. La segunda, aceptarlo y registrarme. Y la tercera, pues no registrarme y cortar con esa relación mercantil. Ya no le ofrezco el servicio, prefiero ofrecerle el servicio a otro que requiera exactamente lo mismo, pero que entienda que no estoy obligado a registrarme. Entonces, pues yo buscaría ese beneficio por otro lado, seguir trabajando sin necesidad de ese registro porque yo no lo quiero tener, pero en otra empresa, en otro cliente que entienda cuáles son las obligaciones y cuáles no. ¿Ok? Eh, ¿A qué crees que se deba? Toño pregunta otra cosa. ¿A qué crees que se deba esta ambigüedad para el registro? El pensar que todo es outsourcing. Bueno, aquí precisamente porque todavía creemos esto. Todavía pensamos que el outsourcing es suministros de personal. No, no. Y muchos tienen esta misma confusión. El término outsourcing no es nuevo, viene ya de muchos años. Si yo contrato a un policía de una empresa de seguridad, es outsourcing, ¿sí? Si yo contrato a una empresa de mantenimiento para que me haga mi instalación eléctrica y no me suministra personal, ¿es outsourcing? Sí, es outsourcing. Claro que es outsourcing. Es un recurso externo. El término del outsourcing es recurso externo. Ahora bien, muchos se quedaron grabados con la idea de que el outsourcing es suministros de personal. No, esto fue porque con el paso del tiempo, el negocio del outsourcing se acrecentó por la vía del suministro de personal, que esta es una de los servicios de un abanico de posibilidades que te puede ofrecer un outsourcing. Yo soy empresa de, no sé, mantenimiento, ¿ok? Yo puedo hacer reparaciones eléctricas a tu empresa, ¿ok? Yo te digo, te ofrezco este servicio, te reparo todo tu energía, tu cableado eléctrico, ¿ok? Pero yo trabajo solo, yo no tengo personal, yo lo hago yo directamente, ojo, aquí.
¿Es outsourcing? Sí es outsourcing. Suministro personal, no, porque ni lo tengo. Lo hago yo directamente. Pero es outsourcing, sí lo es, porque es un recurso externo. Ahora bien, otra manera de hacerlo. Les digo, está bien, yo tengo personal, ellos van, yo no voy a ir a tu empresa porque voy a estar ocupado con otros asuntos, pero te mando a mi arquitecto, perdón, a mi ingeniero en mecánico electricista o a mi electricista técnico o a mi encargado, al electricista de oficio. A cualquiera de los tres te lo mando. Ellos se encargan de todo. No necesitas darles instrucciones, ellos saben lo que tienen que hacer. Ok, ¿se los estoy poniendo a disposición? No. La misma labor que yo haría, sí. Suministro de personal, no, pero sí servicio de mantenimiento, ¿ok? ¿Es outsourcing? También es outsourcing. Ahora, una tercera opción, ahí sí, les digo, ¿sabes qué? Ellos tienen los conocimientos técnicos adecuados, la experiencia suficiente. Te los voy a mandar y pues tú aprovecha, que te hagan todas las reparaciones que tú requieras. Diles en dónde y en qué lugar, a qué hora. Ok, entonces terminan en un piso, se van al otro, a lo mejor tienes un edificio enfrente donde tú también tienes oficinas, hoy mándalos allá, ve allá con ellos y le dice, oye, ¿sabes qué? Aquí no me gustó, cambia esto, siento que aquí los contactos de luz necesitan modernizarse, solamente están los enchufes para apagado para esos clavijas ordinarias, normales. Necesito alguno que tenga el USB para cargar dispositivos. Ok, cámbialos. ¿Ahí es suministro de personal? Sí, porque ya se los puse a su disposición. Entonces, ahí sí hay subcontratación de servicios especializados. ¿Hay obligación del REPSE? Sí, ahí sí hay obligación. Pero, ¿cuál es la confusión aquí? Precisamente eso, que ahora nos quedamos casados con la idea de que todo outsourcing es suministro de personal y no todo es eso. No todo es suministro de personal. Por eso, aunque ahora se entienda que hay outsourcing, todos creen que entonces tienes que tener el REPSE. Pero, oye, sí, sí soy outsourcing, pero ni siquiera tengo personal. O tengo el personal que no te lo pongo a tu disposición, trabajan solamente conmigo. Yo no quiero ser una empresa de subcontratación de personal, no te quiero poner a tu disposición mis trabajadores, no te quiero suministrar servicios de personal, no quiero meterme en ese despapalle, quiero quedarme yo con mi personal y yo, con lo que yo cuento, yo puedo controlar, con eso quiero seguir trabajando. Entonces, ¿soy outsourcing? Sí, pero no de servicios de personal. Por lo tanto, no tendría la obligación del REPSE. Eso es lo que deben de entender los clientes. Solo cuando suministro personal que va a estar a tu disposición, entonces ahí sí hay obligación. De hecho, el término outsourcing ni siquiera está en la Ley Federal del Trabajo. Lo que hay es subcontratación, que es solamente una ramificación del total de posibilidades, del total de actividades que pueda desempeñar una empresa de outsourcing, pero no lo es todo, ni es lo único. ¿Ok? Entonces, Toño, es por eso, porque creímos que esta es la manera de trabajar y no, poco a poco se van a tener que ir adaptando y entender cómo es la situación. Ahorita, porque es lo nuevo, ¿sí? Entonces, como no conocen cómo se van a solucionar muchas cosas, pues sí, van a tener que, por eso es que lo están haciendo. El que está asesorándolos, a lo mejor hasta es el contador, le dice, ¿sabes qué? No vamos a quitarnos de problema para evitar la no deducibilidad y el no acreditamiento del IVA, pídeles el registro a todos. Si son conscientes y reciben ese escrito fundamentando que no estás obligado, bueno, entonces ellos mismos aceptarán y dirán, ok, ya no lo justificó, lo aceptamos y ya quedó solucionado. Pero si no, y se cierran en esa idea de que si eres outsourcing, suministres o no personal, tienes que tener el registro. Ese es el verdadero problema y esa es la razón equivocada. Hay que justificarlos y esperemos que también los clientes sean sensatos y sean conscientes y sobre todo que tengan el oído abierto para escuchar esos fundamentos que el proveedor le tiene que entregar. Ok, pues bien, les agradezco su atención. Muchas gracias a los que nos pudieron escuchar y nos escuchamos en 2 semanas con otro tema más aquí en Mitología Fiscal de índole fiscal, financiera, laboral, mercantil o lo que surja en su momento. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo soy Efraín Ortiz y les agradezco su atención.